Antiguo Testamento. Lo que hablaba la palabra ya del libro de Éxodo, ahí 19 versículos 5 al 6, y qué decía Dios a través de ese pacto que Él prometió. Éxodo 19, 5, mire qué dice si guardamos el pacto. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El versículo 6 decía: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. En aquel tiempo el Señor hablaba a Moisés a través de un ángel, y el ángel le comunicaba a Moisés, le decía: dale esta palabra a mi pueblo, si dieres oído a mi voz y escuchad mi voz, si guardás el pacto, si guardás mi palabra, dice, vosotros, ustedes serán mi especial tesoro, todo, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y la promesa de Dios era: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esa era la promesa de Dios para aquel tiempo en el libro del Éxodo, cuando Moisés habla al pueblo de Israel cuando saca de la esclavitud. Pero había una condición para que la gente sea pueblo de Dios, porque no todo lo que estaban ahí en ese lugar eran pueblo, porque no todos guardaban el pacto de Dios. ¿Saben que podemos estar en la iglesia, podemos estar congregando, podemos decir que creemos en Dios, pero si no guardamos el pacto de Dios, lamentablemente no somos pueblo de Dios? Por eso es cuando mi esposa leía ahí en el libro de Lucas 9:23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel que quiere ser mi discípulo, aquel que quiere guardar mi pacto, tiene que negarse, tiene que morir, tiene que tomar su cruz y seguirme. ¿Se entiende lo que hablaba el Señor ahí en ese momento? Por eso ya en la primera venida, cuando Jesús viene, es lo primero que le dice a la gente de la multitud que le seguía, porque dice, llamando a la multitud y a los discípulos, le dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, alguno quiere alcanzar salvación, le dijo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir para tus deseos, para tus anhelos, tomar tu cruz y empezar a seguirme. Porque en la cruz entendemos que hubo muerte, en la cruz hubo humillación, en la cruz hubo desprecio, en la cruz hubo todo lo que usted se imagina, y esa fue la cruz que Jesús llevó. Pero nosotros hoy no llevamos esa cruz pesada, esa cruz, sino que hoy llevamos una cruz guardando el pacto de Dios, porque hoy, mire, no vamos a ser crucificados como Jesús fue crucificado. Hoy no vamos a morir como los mártires murieron. Hoy nosotros no estamos padeciendo lo que los discípulos de Jesús padecieron. Porque hoy no estamos siendo perseguidos, hoy no estamos siendo decapitados, hoy no estamos siendo crucificados naturalmente en la carne para seguir y guardar el pacto del Señor. Hoy el Señor nos pide otra cosa que debemos hacer. Amén, ¿están conmigo? Pero ahí en el libro de Éxodo también 19:8 dice: y el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Todo lo que Dios dijo, yo voy a hacer. ¿Vio cuando nos comprometemos con Dios y decimos: Señor, si vos me sacás de la vieja manera de vivir que estoy viviendo, si me sacás de los problemas, si restaurás mi matrimonio, mis hijos, restaurás, levantás a mis hijos, si vos me das una nueva oportunidad, yo te voy a servir. El pueblo dijo: Señor, si vos haces esto con nosotros te vamos, y todo lo que vos nos digas, lo vamos a hacer. Y cuando pasamos diferentes dificultades, y el pueblo estaba en el desierto, empezó a pasar diferentes dificultades, porque no entendieron que el que estaba con ellos era Dios, el que le proveía el maná todos los días era Dios, el que le sustentaba de ropa, de abrigo era Dios, el que ponía la nube sobre ellos para que no tengan calor de día, y de noche la nube de fuego para que no se mueran de frío era Dios. Y ellos no entendían que solamente Dios le pedía que obedecieran su palabra, que guarden su pacto, que caminen entendiendo la voluntad de Dios para ellos, porque había una promesa de Dios para el pueblo de Israel.
¿Sabe cuál era la promesa de Dios? Primeramente, le dijo que le iba a llevar a una tierra de abundancia, a una tierra donde iba a fluir leche y miel, una tierra de multiplicación, una tierra donde todo lo que ellos hicieran iba a prosperar. ¿Sabe cuánto día demoraba en pasar todo el desierto? Lo que habíamos compartido el otro día, ¿se acuerdan? 7 días. ¿Sabe cuántos años tuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Decían que está al lado, pero ¿sabe por qué estuvo en el desierto 40 años? Por desobediente, decían. Por quejones, decían. Por empezar a hablar de Moisés y hablar de... Porque ¿sabe que 40 años estuvo en el desierto? Porque empezaron a quejarse de Dios. Porque estaban cansados de comer el maná todos los días. Y ¿sabe qué? Empezaron a levantarse y levantarse en contra de Moisés y decirle cosas y quejarse en contra de Dios diciéndole estamos cansados. Y decían en Egipto estábamos mejor. Porque en Egipto comíamos todos los días bien, comíamos carne, comíamos papa, pero ¿sabe qué? En la esclavitud era imposible que ellos estén mejor porque, mire, trabajaban y no es que le daban 8 horas por día y vayan a descansar, trabajaban 15, 20 horas por día, le daban de comer así de vez en cuando y tenían y eran azotados. La palabra dice que cuando Moisés fue y habló trajo mayor carga sobre ellos. Entonces yo decía, preferimos estar en Egipto y ser esclavos antes de estar aquí en el desierto y porque estamos cansados del maná. Estamos cansados de comer todos los días el mismo alimento. ¿No le pasó que alguna vez se quejó? Digo, estoy cansado de comer todos los días guiso. A mí me encanta guiso como todos los días. Estoy cansado de comer asado todos los días. Ustedes eso lo dicen. Todos los días comiendo asado. No, todos los días. Y la queja cuando viene nosotros, nos estamos volviendo muchas veces como ese pueblo de Israel físico en aquel tiempo. Porque, mire, no era más fácil que ellos le dijeran a Dios, Señor, o que le digan a Moisés, podía hablar con el superior y que nos mande carne, porque no se quejaron de Dios. Nos trajiste acá para matarnos de hambre. Nos sacaste de la esclavitud para matarnos en el desierto. ¿Sabe que el Señor se cansó del pueblo y el Señor estaba a punto de destruir al pueblo en el desierto? Tanto era el enojo de Dios que dijo, este pueblo, le dijo a Moisés, voy a destruir tu pueblo, Moisés. Pero Moisés le dijo, no, Señor, es tu pueblo, no es mi pueblo. Ah, es tu pueblo, si a vos lo sacaste de la esclavitud. ¿Sabe qué? Pero Moisés clamó delante del Señor, le dijo, Señor, no te olvides que hay un pacto, una promesa para ellos. Es más, si vos destruías el pueblo, ¿qué dirán del pacto y la promesa que vos hiciste? Entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Que le dio carne al pueblo de Israel. Le dio carne. Pero como Dios cuando te da abundancia, no te da solamente para que comas ahí a penita. Que el pueblo dice que se sació, se llenó, y literalmente la palabra dice que el pueblo de Israel se empachó de carne. Que tuvo que decir el pueblo, Señor, estoy cansado de la carne, danos el maná todos los días. Porque cuando el Señor mire, habla, Él lo cumple. Entonces el Señor le dijo, guarden el pacto, guarden mi palabra, caminen haciendo mi voluntad. Caminen según la promesa que yo tengo para ustedes. Pero el pueblo, mire, se empezó a desviar. Es más, cuando Moisés subió a buscar, a traer la tabla, porque tardó varios días, ellos ya se levantaron un becerro de oro y empezaron a adorar a un becerro. Cuando ellos vieron el milagro que Dios hizo, cuando ellos vieron lo que Dios hizo ya abriendo para que ellos pasen en seco, sin tener problemas. Cuando ellos vieron que el Señor todos los días le daba maná, cuando ellos vieron que el Señor todos los días los sostenía, dice que estuvieron 40 años, pero el abrigo de ellos, ni la ropa de ellos, dice que se gastó, sino que se mantenía nuevo. Y aún así no veían la fidelidad de Dios. Aún así eran un pueblo que se quejaba de Dios todo el tiempo. Y sabe que por causa de eso
una generación se perdió, sino que solamente entró ya la generación de Josué y Caleb a la tierra prometida. Por causa de desobediencia, y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por causa del pueblo. Por eso yo le digo siempre, ayúdeme, porque yo quiero entrar con usted también. Amén. Entonces le dijo al pueblo, todo lo que el pueblo respondió a una voz, dijeron, todo lo que Jehová, el Señor, ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió al Señor las palabras del pueblo y le dijo al Señor, dijeron que van a hacer todo lo que vos decís. Y cuando vos decís algo al Señor, el Señor toma siempre. Por eso le digo, cuando le decimos al Señor, nosotros hacemos un pacto con Dios y le decimos, Señor, si vos restaurás, yo te voy a servir. Y le decimos, no importa, Señor, lo que venga. No importa lo que me pueda costar. No importa si tengo que padecer por causa de tu palabra, de tu nombre, Señor. No importa si tengo que sufrir persecución por causa de tu nombre. Pero te duele un poco la cabeza y decís, ¿verdad? ¿No estás conmigo? Entonces aún el Señor te dice, todo lo que sale de tu boca, cumplirlo. Porque si no, ¿sabes qué tienes que hacer? Y el Señor te aconseja, dice, es como cuando le decimos a los chicos, ¿vio cuando usted le enseña a sus hijos? El Señor te dice que no salga palabra de tu boca si no lo vas a cumplir. No le digas al Señor, no, vos no hagas un pacto con el Señor diciéndole, Señor, yo voy a hacer tal cosa, o yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Quédate callado, quédate calladita, porque calladita y calladito te ves más bonito. Si no lo vas a cumplir, porque cuando vos decís, ¿sabe qué? Más problemas se te van a levantar, más dificultades se te van a levantar, más cosas van a venir, pero es para probar tu fe, para probar si vos estás guardando la palabra, el pacto que vos hiciste con Dios y que Dios se hizo con vos, y a ver si estás firme como decís. A ver si estás, como decía en el desierto, Señor, te voy a adorar igual. A ver si danzás y danzando en el desierto y cuando estás pasando, ¿me vas a adorar igual? ¿O te voy a adorar solamente, Señor, cuando estoy bien? Escuché la historia de un pastor que él cuenta y testifica que él tuvo que adorar en su desierto. ¿Sabe que le mataron a su hija de 16 años de un tiro en la cabeza? Y él tuvo que adorar igual a Dios. Tuvo que levantar la mano, humillarse delante de Dios y adorar a Dios. Por eso el mensaje de él es: ser un adorador te va a costar. Pero nuestra promesa es que vamos a adorar a Dios, que vamos a guardar su palabra, venga lo que venga. Amén. Entonces el pueblo de Israel es ese pueblo físico que el Señor levantó, que sacó de la esclavitud a través de Moisés y llevó al desierto para llevarle a una tierra de bendición. Ellos no guardaron el pacto de Dios, ellos se alejaron de Dios, ellos se olvidaron de la promesa de Dios. Pero cuando nos olvidamos de la promesa de Dios, saben que muchos dicen, bueno, está bien, pero Dios tiene misericordia. Sí, Dios tiene misericordia y entendemos que Dios es un Dios de misericordia, pero a Dios se le termina la misericordia un día. Porque Dios, mire, algo que debemos entender es que Dios nos da para ¿viste? Muchas veces nuestros hijos son así, que tenemos que aguantarle la chiquilidad de ellos, y Dios te va a aguantar, te va a soportar, pero hay un momento que Dios dice, basta. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Es tiempo de que te determine a guardar mi pacto, mi palabra, y que viva conforme a mi palabra, que viva conforme a mi voluntad, que aunque no vengan problemas, que vivas ahí firme, estando y creyendo en mi palabra. No, ahí viene un problemita y estás temblando por el problema. No, basta de eso. Sino que entender que hay un pacto, y ese pacto no solamente es para vos, sino que es para tus hijos también. Porque cuando yo guardo el pacto, mis hijos reciben ese pacto. Cuando yo guardo la palabra de Dios, mis hijos reciben la palabra de Dios. Porque no es solamente para mí. En el libro de Jeremías 2:5, mire que dice: el profeta Jeremías dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vosotros, padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad?
y se hicieron vanos. El Señor se preguntó, ¿qué hice yo? Cuando te pregunté, ¿y yo qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Hice algo sin querer? ¿Le di a alguien sin querer? Y Dios se preguntaba, ¿lastimé a mis hijos sin querer, sin darme cuenta? ¿Hice algo malo? Para que ellos hoy se alejen de mí, de mi palabra, de mi pacto, y que ellos vayan a hacer y que sigan su vanidad. ¿Acaso no vieron mi mano de poder? ¿Acaso no vieron lo que yo hice en el desierto? ¿Acaso no vieron la promesa que yo tenía y fui cumpliendo para su antepasado, para los padres? ¿Acaso no vieron? Y el Señor, mire, para que el Señor se pregunte eso, yo dije, por la misericordia de Dios hoy Él no se arrepiente. Mire, porque si Él se arrepiente, creo que manda fuego del cielo y nos consume a todos. Nos consume a todos, mire, y lo deja ahí. Pero dice que ellos se extraviaron en vanidad y se hicieron vanos. Empezaron a buscar las cosas terrenales, lo naturales, se empezaron a afligir por las cosas naturales. Se olvidaron del pacto. Y la palabra dice que aquellos que están mirando las cosas naturales, lamentablemente se van a quedar con lo natural y no van a alcanzar la eternidad. Porque aquel que vive para alcanzar la eternidad en Dios, aquel que vive mirando la cruz del Señor, mire, está mirando lo espiritual. No está pensando en las cosas vanas de este mundo. Está bueno que tenga las cosas del mundo, está bueno que tengas un buen vehículo, una buena casa, una buena familia. Pero aún así, mire, podés tener todo lo que vos querés aquí en la tierra. Una buena familia, un buen matrimonio, una buena esposa, unos buenos hijos. Pero mire, el plan de Dios no es lo primero que vos tengas eso, sino el plan de Dios es lo primero que vos alcances la salvación, que vos alcances vida eterna, que vos puedas conectarte, que vos puedas guardar su palabra, que vos puedas atesorar cada palabra que sale de la boca de Dios y que empieces a vivir conforme a su voluntad. Que viva conforme al propósito que Dios puso en vos y en tu corazón. Porque dijo Pablo, ¿de qué le sirve al hombre que se gane el mundo entero si pierde su vida, pierde su alma? ¿De qué te sirve ganarte todo? ¿De qué te sirve tener todo lo natural si en lo espiritual estás muerto? ¿De qué te sirve guardar tanta riqueza aquí en la tierra si en lo espiritual no tenés nada? Porque ¿sabes que hay algo que entendemos? Morís y chao, todo lo que vos tenías se queda acá. Tus hijos se quedan acá, tu esposo, tu esposa se quedan acá, tu auto, tu casa, que decía que era mi casa, mi auto. ¿Sabes que una vez que morís, que vos decías, aunque tiene tu nombre, sabes que desaparece tu nombre y aparece el nombre de otra persona después? Tu esposa, tu esposo, mi esposa, y si partís joven, lamentablemente, digo lamentablemente, pero otro ocupa tu lugar, aunque no le guste. ¿De qué nos sirve tanta vanidad? ¿De qué nos sirve afanarnos por tantas cosas naturales de este mundo? ¿De qué nos sirve perder nuestra vida por las cosas vanas? Cuando Dios nos está ofreciendo una eternidad, nos está ofreciendo paz, nos está ofreciendo, mire, que vivamos una vida diferente, que vivamos conforme a la voluntad de Él, que dice, cuando nosotros vivimos a la voluntad de Dios, dice que viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces podés tener problemas, sí vas a tener siempre problemas. Pero aún en medio de tus problemas viene paz, tranquilidad, gozo. Viene, mire, vos podés disfrutar. Y ahí sí podés danzar en el desierto, porque aunque vos estés en el desierto, mire, vos sos alguien que si tenés el manto, si usás bandera, si usás bandero, mire, no te quedás porque vos estás en tu desierto, pero estás celebrando aún en tu desierto. Pero dice la palabra que ellos lastimaron el corazón de Dios, trajeron tristeza a Dios en su corazón, porque ellos se desviaron de Él. Y sabe que Dios sabía que al desviarse de Él, Dios no podía cumplir el pacto que Él tenía con ellos, que era darle una eternidad, darle vida eterna. Y lamentablemente cuando nos guardamos, nos desviamos del pacto, estamos dejando a un lado lo que Dios nos da y estamos tomando y haciendo nuestra propia voluntad. ¿Están conmigo?
El pueblo fue entonces tras sus vanidades y de esa manera trajeron dolor al corazón de Dios. Y Dios quiere cumplir la promesa para nosotros, porque la misma promesa que está en Éxodo 19, 5 y 6 es para nosotros también hoy. Dice que si ustedes guardan mi pacto, dice, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán reyes y sacerdotes, ustedes serán nación santa. Amén. Ustedes van a ser pueblo mío aquí en la tierra. Amén. Pero para eso yo tengo que guardar el pacto, la palabra de Dios. Yo no puedo vivir una vida acorde a mi voluntad y no guardando la palabra, el pacto que Dios dejó establecido para mí. En el libro de Amos 3, versículo 2, podemos ver que Dios castiga al pueblo que Él escogió en aquel tiempo, porque el pueblo se apartó, dejó su pacto. Y lamentablemente hoy, mira, aunque decimos no, pero Dios no castiga a Dios, lamentablemente, digo lamentablemente porque muchos no entienden. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, Dios me perdona todo lo que yo hago, pero Dios también es fuego consumidor. Ahí en el libro de Amos 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, por todas las maldades que ustedes hicieron. Dios castigó al pueblo, a su pueblo escogido, porque ellos no guardaron, se desviaron y empezaron a hacer lo que a ellos les daba en gana. Perdieron la relación con Dios, empezaron a cada día alejarse más, y cuando se dieron cuenta, miren, vivían haciendo lo que a ellos les parecía, lo que a ellos les daba placer en ese momento. Porque vivir conforme también a lo que Dios nos pide, guardando el pacto, miren, muchas veces va a sacar el placer de nosotros. Por eso te dice: toma tu cruz y seguime. Porque el tomar la cruz de Jesús, vas a sentir humillación, te van a humillar. Te van a humillar. Te van a mirar mal. Van a hablar en contra tuya. Te van a escupir. Te van a traicionar. Todo eso te van a hacer. Pero hay una promesa de Dios que hay que guardar el pacto. De no importa si Jesús padeció, cuánto más nosotros. ¿Sabe que? Yo no sé usted, pero hay que entender una cosa. Y yo lo entendí de esta manera. Cuando vos estás siendo perseguido, cuando vos estás siendo humillado, quiere decir que estás yendo por el camino correcto. En Dios. Porque podemos estar sin Dios y nos humillan igual. Pero en Dios, cuando vos sos perseguidos, humillados, maltratados, dicen tantas cosas tuyas, mire, es porque estás en el camino correcto. Le dice a alguien con experiencia: mire, 3 años hace que estoy aquí, ahora en mayo. Los que me conocen desde el principio, mire, desde que pisé aquí en esta tierra, me tiraron con granadas de todo tipo, con fusil, no sé, a ver, los militares, ¿cuál es el más potente que tienen? Con el tanque. Hasta con tanque me tiraron, mire. Me quisieron decir que los tanques, esos, están como los del ejército, por ahí se ponen pues intentaron pasar por arriba también. Pero ¿sabe qué? El Señor está conmigo. Amén. Y eso quiere decir que estamos guardando el pacto, la promesa de Dios, que estamos creyendo en las promesas de Dios. Y hay que seguir, porque Dios dice que tenemos que seguir. En el libro de Daniel 9, versículo 11, el profeta Daniel también habla, miren. Todo Israel, dice, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Contra quién pecaron? ¿Contra quién pecaron? Pero dice: pecamos contra el siervo de Moisés, contra el siervo del Señor Moisés. Aún, mire, aún pecaron contra Moisés, porque no obedecer a Moisés era no obedecer a Dios. Porque dice la palabra que había un ángel, no era Dios, sino que un ángel le daba a Moisés lo que él tenía que hacer. No era que Moisés lo miraba cara a cara a Dios, no era un ángel. Dios tenía un ángel que enviaba el mensaje a Moisés, y el ángel le daba a Moisés para el pueblo en ese tiempo. Amén.
Entonces dice que ellos no obedecieron y recibieron maldición. Pero para aquellos que obedecemos, ¿qué pasa? Recibimos ¿qué cosa? Bendición. Aquellos que guardamos el pacto, recibimos bendición de Dios. Amén. Pero para eso nosotros necesitamos un corazón obediente en guardar el pacto de Dios. Corazón obediente. Un corazón que quiere obedecer a Dios. Por ejemplo, dice la palabra que le tenemos a Abraham por obediente. Cuando el Señor le habla a Abraham, él obedeció la voz de Dios. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Porque el Señor estaba haciendo un pacto nuevo con Abraham en ese momento. Un pacto nuevo que iba a tener un cambio. ¿Y sabe cuál fue la bendición de Abraham? Que él obedeció. Y le dijo, voy a hacer de ti una nación grande y voy a mire, si vos podés contar las estrellas y la arena del mar, así va a ser tu descendencia. ¿Y sabe qué? La descendencia de Abraham estamos aquí porque somos hijos de Abraham por la fe. Porque por consecuencia de lo que Abraham hizo, nosotros estamos aquí. Entonces la palabra dice que somos hijos de Abraham, pero él obedeció lo que el Señor le dijo. Le dijo, sal de la casa de tus padres, de tu parentela, porque en la casa de los padres de Abraham también había idolatría. Dice que ellos servían a dioses extraños. Entonces el Señor le habla a Abraham y le dice, andate de ese lugar que yo voy a bendecirte, voy a levantarte. Hay una promesa de un hijo también, de Isaac. La palabra dice que le da a su hijo Isaac. Pero cuando llegó el momento, el Señor le dice a Isaac, ofréceme como sacrificio. Abraham era obediente. Sabe que Abraham iba a ofrecer como sacrificio a Isaac. Pero cuando el Señor vio que él era obediente, cuando dice que él iba a matar a su hijo en sacrificio, dice que le dijo el ángel, basta, no lo hagas. Yo vi tu corazón y vi tu obediencia. Yo vi que guardaste la palabra del Señor. ¿Y saben por qué Abraham lo iba a hacer? Porque él cumplía el pacto de Dios y sabía que si él tenía que sacrificar a su hijo ahí, el Señor lo iba a volver a resucitar de ese lugar. Porque era un hijo de una promesa, era el hijo de la promesa, era el hijo que él recibió en la vejez, pero era un hijo que el Señor le prometió a él y a Sara. Por eso, ¿cuánto de ustedes están esperando ese milagro? Amén. Milagro de un hijo más. Nadie dice amén. No lo digo porque sabe que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. No importa la edad. No, algunos dicen, Señor, dame hijo espiritual, hermano. Ya no quiero hijo. Amén. Entonces nosotros deberíamos recordar las promesas, aún en los momentos difíciles. En los momentos difíciles recordar las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y de esa manera nosotros cuando recordamos las promesas de Dios, nosotros guardamos el pacto de Dios. Recordar cada palabra de Dios que me dijo, cada palabra que me dijo que Él iba a hacer conmigo, lo que Él iba a hacer con mi casa, con mi generación, esa promesa de guardar para vida eterna mi vida. Y de esa manera, mire, yo recuerdo cuando estoy pasando los procesos y digo, no, tengo que volver a estar ahí. Tengo que volver a apasionarme, tengo que volver a enamorarme. No puedo desviarme de su camino, no puedo, porque la palabra dice que me apartará del amor de Dios. Hambre, tribulación, desnudez, persecución. Nada me puede separar de nada. Amén. Nada de lo que pueda venir contra tuya te puede separar del amor de Dios. Es una promesa que si vos guardaste esa promesa, ese pacto, mire, en tu momento difícil recordar en tu mente y en tu corazón que hay una promesa y eso te va a traer paz, que nada va a separarte de lo que Dios te prometió y de ese amor que Dios tiene sobre tu vida. Amén. En el libro de Hebreos 5, 8 y 9, ahí podemos ver que el Señor nos habla de aprender obediencia. Porque dice que aún Jesús
tuvo que aprender obediencia y guardar el pacto que el Señor le mandó a hacer. Jesús, en el libro de Hebreos, vamos a leer, ¿me ayuda? Amén. Entonces dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, el padecimiento te lleva a aprender, te lleva a obedecer a Dios, a aprender la obediencia a Dios. Las cosas que padeces en el Señor es para que aprendas, porque si el Señor Jesús tuvo que pasar, ¿cuánto más nosotros aquí hoy? Si el Señor que estaba, mire, 24 horas metido en la presencia del Padre, ¿cuánto más nosotros hoy? Jesús tuvo que aprender obediencia para poder guardar y hacer la voluntad del Padre. Y en los momentos de dificultad, mire, debemos pararnos primero para dar gracias a Dios. Porque usted ni yo estamos pasando ni vamos a pasar lo que Jesús pasó. No vamos a pasar lo que los mártires pasaron. No vamos a pasar lo que los apóstoles pasaron. ¿Saben qué pasó con los mártires? Algunos murieron apedreados. Algunos murieron decapitados. El profeta Isaías dice la palabra que lo cortaron por el medio, vivo, con una sierra. Al apóstol Juan, al que recibió el libro de la Revelación, Apocalipsis, lo lanzaron en una olla con aceite hervida. Usted no va a padecer eso. El Señor hoy nos está pidiendo que llevemos el sacrificio como le pidió a Abraham para guardar el pacto. El Señor te está diciendo, dame tu hijo y llévame el sacrificio y matarlo y entregármelo. No, el Señor solamente te está pidiendo obediencia hoy. Amén. Que guardes su palabra, que guardes en tu mente y en tu corazón, que sea alguien que vivas conforme a su palabra. Amén. Que no solamente diga esto me sirve y esto no me sirve, sino que toda la palabra que viene de la boca de Dios, palabra que viene de la Escritura, que vos puedas vivirlo. Que vos puedas ser una persona que no solamente es oidor, sino que es un hacedor de la palabra. Alguien que vive con la palabra, alguien que camina conforme a la palabra, alguien que entendió ese pacto que Dios tiene con usted. Amén. Que no reniega, que aunque quiera renegar, usted no deja que salga palabra de su boca. Que usted diga, aunque estoy pasando lo que estoy pasando, yo sé que me va a llevar a un tiempo de gloria de Dios. Porque aún dice, las leves tribulaciones que vivimos no se comparan. ¿Algunos están pasando tribulaciones? La leve tribulación que estás pasando no se compara con la gloria venidera de Dios. Esta leve tribulación es momentánea, dice el Señor. Es pasajera. Puede durar un día, 2 días, una semana, pero no se compara con lo que va a venir para tu vida. Pero es guardar el pacto de Dios. Amén, ¿están conmigo? Entonces yo necesito entender lo que Jesús pide hoy de mí. El Señor no te va a pedir sacrificar tu familia, que te maten, pero sí Dios te va a pedir que guardes el pacto de Él. Que sea una persona que se compromete con Él. Que sea una persona que, no sé, todos los días, por lo menos 1 hora al día, que te pongas a estudiar la palabra, que te apartes a orar, que trate de buscar de Él, que guarde y que viva conforme a su palabra y a su voluntad. Amén, ¿están conmigo? Amén. Aún hoy Dios nos pide, ¿sabe qué nos pide? El congregar. Porque el otro día había uno que subieron ahí en un estado, no sé quién subió, y puso, ¿no cuesta ir un domingo a la iglesia o congregar 2 veces por semana? O algo así, y que quiere alcanzar, o sea, si no te comprometes para irte 2 días por semana a recibir de Dios, ¿estás comprometido para ir una eternidad con Dios? Si cuando venís a la iglesia o cuando estás apartando tiempo para Dios, venís y recibís de Dios. ¿Se entiende?
Nos cuesta tanto muchas veces para guardar y para guardar lo que nos lleva a una eternidad, pero nos cuesta menos muchas veces para las cosas naturales, para las cosas vanas que nos llevan a una destrucción eterna. ¿Están conmigo? Necesitamos, y decir al que está al lado, necesitamos identificarnos hoy quiénes somos. La palabra hablaba de dos mujeres. Dice que estaba María y estaba Marta, la afanada. Mirad al que está de decir quién sos. ¿Son la Marta o la María? Pero ayúdame, ¿son la Marta o la María? Porque la María dice que estaba a los pies de Jesús, pero Marta andaba afanada con las cosas, con los quehaceres de la casa. Estaba afanada y sabe que Jesús estaba ahí y ella estaba pensando lo que tenía que hacer. Estaba atribulada y el Señor le dice: Marta, Marta, estás atribulada y turbada. Una cosa te es necesaria. Una. Estar como María. Venir a mis pies y escuchar mi palabra. Amén. Escuchar mi palabra. Pero Señor, me deja hacer todas las cosas a mí. Yo quiero atenderte bien. Le dijo el Señor: Marta, vení acá. Sentate y escucha la palabra. Amén. Entonces, hoy, ¿quiénes somos? ¿Somos la María? ¿O el Mario? ¿Y el Marco? No hemos cambiado de nombre, pero nosotros. ¿Quiénes somos? Aquellos que realmente están esperando la venida del Señor y que guardan el pacto, y que hoy estamos celebrando Santa Cena, y que estamos celebrando las Pascuas, y que realmente lo estamos haciendo de una manera como Dios lo quiere que hagamos. O estamos haciendo cualquier cosa y no lo que el Señor nos pide. Pero debemos ser Marta. ¿Lo escuchó? Decí que no me dijo amén. Estaba esperando ese uno que decía amén. Debemos ser María. Amén. Ahora sí. Porque la Marta está afanada, pero la María alcanza las promesas que Dios tiene para su vida. Amén. Ahí había una profecía en el libro, para entrar ya al Nuevo Testamento, y vamos cerrando porque tenemos Santa Cena, vamos a compartir hoy. Pero había una profecía para hoy, para nosotros. Decía que está dado para vos y para mí. En el libro del profeta Jeremías 31, versículos 31 y 32, cuando el Señor se desliga del pueblo, de su pueblo escogido, Israel espiritual de aquel momento, el Señor dice que iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. ¿Estamos? Y dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en aquel día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, ¿cómo dice? Como marido para ellos, dice Jehová, como esposo. Un esposo, naturalmente, más allá de que hoy trabajan los dos, el esposo es el que provee. Y el esposo hoy es el que provee lo espiritual en su casa. Amén. Más allá de que la esposa está con el esposo, pero el esposo es el que recibe la bendición de Dios para su esposa y sus hijos. Amén. Y si está soltera ahora, es que el Señor le va a dar a soltar un esposo. Amén. O va a decir: no, estoy bien así. Mejor solo que mal acompañado. El versículo 31 entonces decía: he aquí viene el día, dice el Señor, en el cual haré un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui como ellos, con ellos, como esposo, como marido, dice Jehová. El 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré
a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Jesús vino a establecer este pacto en la cruz. El pacto nuevo que Jesús trajo. Y en el libro de Hebreos, ¿dónde vemos este pacto? De Jeremías. ¿Dónde vemos la promesa en el Nuevo Testamento? Hebreos 8, versículos 10, 11 y 12. Dice, he aquí, vamos a buscar. Hebreos 8, 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es el pacto que Dios hace en el Nuevo Testamento para mi vida. Pero ya no un Israel físico, sino un Israel espiritual, porque nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. Él dijo, voy a hacer un pacto y aquellos que me reciben como su Dios, entonces ellos van a ser mi pueblo. Amén. Ellos van a ser mi pueblo, ya no el pueblo de Israel físico que hoy podemos ver Israel y la profecía para Israel, porque hoy somos israelitas nosotros espiritualmente, porque fuimos marcados a través de este pacto que Jesús hizo. Y vemos el cumplimiento de la profecía del profeta Jeremías 31, 30 hasta 33 en el libro de Hebreos, que ya viene a ser el Nuevo Testamento. Amén. Porque reprendiéndoles, viene, dice en el 8, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Hoy es el pacto que el Señor hizo con nosotros. Hoy es el pacto que nosotros tenemos para con Él. Ese pacto que Dios estableció con nosotros. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí se cumple la profecía. Y ahí nosotros entramos a ese pacto que Dios estableció con nosotros. Y en el libro de Lucas 22, 14 al 20 habla de la sangre del pacto. Porque sabe que hoy vamos a hacerlo natural, vamos a compartir el pan y el vino. Pero hoy vamos a entender un poco más de qué habla el Señor aquí en este lugar. Cuando habla de sangre del cuerpo, que habla de la sangre de Él. Y vamos a entender un poquito más de qué el Señor nos hablaba. Y ahí en el libro de Lucas 22, 14 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa con los apóstoles. El 15 dice, y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. El 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracia y lo partió. Y le dijo, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera dice, tomó, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ese es el nuevo pacto que comenzó. Ese es el nuevo pacto que comenzó el Señor. Pero ¿sabe qué hay algo interesante que nosotros deberíamos pensar en esto? El Señor está hablando de algo físico. Esto es como en la radio, yo cuando vas en la radio dice estamos en vivo. Esto no hay nada grabado. Gracias. Deberíamos pensar hoy, ¿será un pan físico?
¿Será una sangre o un vino físico lo que el Señor nos hablaba? ¿De qué el Señor nos hablaba cuando dijo, esto es mi cuerpo? Cuando dijo, esta es mi sangre, que por nosotros derramada. ¿Sabe la sangre para qué era? Para el perdón de pecados. Con la sangre, nuestros pecados son perdonados. Cuando habla del pan, por eso le pregunto, hoy lo vamos a hacer literal, pero la palabra no nos habla algo más de esto. ¿Será que cada mes o cada 2 meses o cada tanto compartimos la Santa Cena? ¿Y es lo que el Señor nos está pidiendo? ¿No será algo más espiritual? Porque aún yo le pregunto, ¿de qué nos sirve comer el pan y tomar el vino si no estoy comiendo el pan y no estoy bebiendo el vino espiritual que viene de Dios? ¿De qué me sirve a mí comer un pan, un pedacito de pan hoy, si yo no estoy comiendo el verdadero pan que viene del cielo? Porque dice que la verdadera comida es la que viene del cielo, el maná, pero no el maná que en aquel tiempo descendió, sino la palabra, el pan de vida. ¿Sabe cuál es el pan de vida? La palabra. Estoy comiendo la palabra, estoy haciendo santa cena espiritual yo. Porque sabe que cuando usted está comiendo de la palabra y está tomando el vino de la palabra, cuando usted está recibiendo sanidad, usted está recibiendo esa palabra que viene de Dios, usted está compartiendo la Santa Cena del Señor. Por eso le dejo para pensar, usted trabaje hoy su mente. ¿Será físico esto? ¿Será físico que compartimos el pan, el vino? ¿Y pero lo espiritual? ¿Está mal que hagamos esto? No. Porque hoy vamos a recordar a través de esto lo que Jesús hizo en la cruz, que Él derramó la sangre por nosotros, que por nosotros su cuerpo fue partido. Dice que cada latigazo que le daban fue destruido su cuerpo por nosotros. Pero hoy deberíamos pensar si realmente el Señor nos hablaba de este pan, o si nos hablaba de un pan más espiritual, de un vino más espiritual, de algo que traía transformación a nuestra vida. Porque mire, literalmente eso nos trae transformación. Lo que trae transformación, lo espiritual. Nosotros lo vamos a hacer hoy recordando al Señor lo que hizo, pero lo que va a traer transformación a mi vida es que yo coma el pan de vida, que yo tome el vino espiritual de Él. Ese que viene a restaurar mi vida, que viene a cambiar mi vida, que viene a transformar mi vida. Porque estoy seguro que usted va a compartir, pero usted no va a sentir un cambio en su vida cuando usted está tomando. Porque aún dice que cuando compartimos el pan, debemos discernir el pan. Yo le pregunto a usted mientras que mastica, ¿qué piensa? Voy a discernir a ver qué tiene. ¿Le hicieron con tanta cantidad de sal? ¿Le faltó un poquito de sal? No. El Señor sabe que te dice que cuando comes la palabra de Él, ese pan de vida, que vos puedas discernir la palabra, que vos puedas mirarte y discernir qué realmente te está diciendo la palabra, que vos puedas discernir la realidad de esa palabra. No el pan que vos mastiques y que te pongas ahí un 5 o 10 minutos masticando para discernir ese pan. Eso es una sombra de lo que nosotros se hizo en la antigüedad. Hoy lo vamos a hacer como algo natural. Pero debemos entender y empezar a trabajar y pensar nosotros mismos. El Señor no nos estará pidiendo que hagamos algo más espiritual, que vivamos más en lo espiritual, que no esperemos solamente en la Semana Santa, en la Pascua para compartir. ¿Están conmigo? Esto le dejo un pensamiento para que usted pueda pensar en esto. Porque mire, esto es aceptar la palabra de Jesús, beber su sangre. Porque si yo le traigo un poco de
de sangre usted no bebería? ¿Usted bebería sangre natural hoy? Usted no es vampiro, ¿verdad? Lo que el Señor hoy nos está pidiendo es que podamos beber lo que el Señor nos dijo, que es su palabra, que podamos comer su palabra. Y para cerrar acá en este capítulo vamos a ver en el libro de Mateo 26. Y vamos a orar para compartir. Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, bebiendo, dando gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de pecados. El 29 dice: y le dijo: desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos. En aquel día. Nos está esperando, ¿sabe qué? Nos está esperando un día cuando vamos a estar todos en la cena del Cordero. Donde vamos a estar todos, yo creo que estamos esperando ese día, esa gran boda, esa cena que vamos a estar con el Cordero. Y ahí vamos a volver a compartir nuevamente eso con Él. Porque dijo: no voy a volver a compartir, no vamos a volver a compartir de este pan y de este vino, de esta vida, hasta que yo venga con el reino de los cielos, con el reino de mi Padre. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces voy a trabajar. Miren, me faltó un poco para compartir, pero lo voy a dejar acá. Trabajar para poder comer la verdadera comida y beber el verdadero vino de Él. Amén. De esa manera nosotros vamos a ser edificados, restaurados y levantados. Y de esa manera vamos a guardar el pacto de Dios. De esa manera vamos a alcanzar las promesas de Dios. De esa manera podemos decir que somos pueblo de Dios. De esa manera dice: van a ser reyes y sacerdotes, como leíamos en el libro de Éxodo 19, 5 y 6. Pueblo verdadero de Dios. Porque yo quiero ser un pueblo verdadero de Él. No quiero ser alguien natural. Porque mire, si yo para ser alguien natural salgo y me voy a hacer lo que sea, yo quiero ser alguien diferente en Dios. Quiero tener parte con Dios. Amén. Guarde esta palabra en su mente, en su corazón, así cuando llegue a su casa lo lee. 1 Corintios 10, 21 al 23. 1 Corintios 10, 21 al 23. Cuando llegue a su casa, lea. Y ahí va a entender un poco más de lo que hablamos hoy del pan y de la copa que hoy vamos a compartir. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a bendecir.